Bueno, hola, soy José y voy a explicar sobre nuestros circuitos y enfocado a las celdas fotovoltaicas. Vamos a aplicarlo en 5 casos diferentes, como indica nuestra situación problema. Normalmente se indicaron 3, pero bueno, nuestro equipo y yo nos animamos a hacer los 5 y hacer el análisis de estos. Para empezar, hay que explicar qué tenemos aquí. Tenemos aquí 3 componentes muy importantes, el cual, bueno, de hecho 4, que sería nuestra celda, sería nuestra fuente de voltaje que actúa, de hecho, como la radiación solar al 100%, y este sería nuestro BBS, que sería más que nada como para polarizar nuestra celda, y no puede faltar nuestra tierra, el cual nos sirve para correr los circuitos. Entonces, como vemos, contamos con 4 componentes. Si nosotros hacemos doble clic, podemos ver el cortocircuito de esta celda, el cual está en 0.034 amperes, o en otro caso sería 34 miliamperes. Entonces cierro esto, cierro aquí también. Entonces lo corremos para analizarlo, para ver que si es cierto. Mira, antes de correrlo, quiero dejar claro aquí el análisis de la gráfica, el cual pusimos el tope de 0.57 volts y los incrementos de 0.01. Entonces lo corro, y como vemos aquí, como vemos aquí, son todas cosas. Aquí estamos en 0,0 cuando nuestro voltaje es 0. Y como podemos apreciar aquí en nuestra guía 1, eh, nos da 34 miliamperios. Eso está en mili. Eso quiere decir que sí detectó el cortocircuito, en este caso. Entonces, ya cerramos este. Y ahora vamos con el caso 3.2, el cual, como vemos aquí, miren, es este, el cual se nos pide colocar 6 celdas en serie. ¿Cómo funciona esto? Más que nada, para empezar hay que ver cómo definimos nuestro cortocircuito, el cual sería de 0.1 amperes o 100 miliamperios. Y esto significa que en toda la serie se van a compartir el mismo amperaje, la misma corriente. Porque como sabemos, en los circuitos en serie se comparte siempre la misma corriente. Y vemos aquí que también tenemos nuestra radiación al 100% y tenemos nuestra polarización. No se nos olvidan las tierras. Entonces lo corro. Nos vamos aquí, lo corramos. Y aquí vemos un análisis. Como vemos aquí, en nuestro voltaje 00, contamos con 100 miliamperios. ¿Por qué? Por lo mismo, porque las celdas comparten el mismo amperaje siempre. Y una vez hecho esto, podemos poner, por ejemplo, nuestra columna, digamos, nuestra flecha 1, el cursor 1 este, y lo ponemos en nuestro valor que y sea 0. Y ahora nos dará el voltaje. Como vemos, nos dio un voltaje total, el voltaje sería este, el X1, nos dio un voltaje de 3.57. ¿Por qué nos dio 3.57? Como habíamos quedado antes, voy a quitar la gráfica. Como habíamos quedado antes, cada celda, cada celda está definida. Vamos a ver aquí. Cada celda estaba definida antes como 0.57, si recuerdan. Y si multiplicamos 0.57 por 3, por 6, nos va a dar aproximadamente como 3.40 y tantos, 3.42. Nosotros pusimos 3.6 para que hubiera como un margen más alto. Y aquí ponemos lo mismo, BBS, para el que lo polarizó, y el output también. Y como vimos, nos da lo mismo. Aquí 3.57. Es un aproximado, ¿no? Eh, para empezar, vemos estas gráficas y decimos, no, pues, ¿qué significan las líneas verdes y todo eso? Como vemos aquí, nuestra línea verde se refiere a la corriente y nuestra línea roja se refiere al voltaje. Entonces la corriente siempre se va a mantener, siempre, siempre, siempre en estos casos, se va a mantener constante hasta que llega un punto donde va a bajar. Y en este punto donde baja, el voltaje llega también a un punto máximo, el cual sería este, 3.57, el cual sería la capacidad que habíamos definido antes de las celdas. Entonces,
con esto, pues quedamos que podemos sacar de este análisis, que que la corriente en los circuitos de serie va a ser la misma y se van a sumar el voltaje de las celdas. Ahora con el caso del ahora juntar estos, pero en paralelo, dos módulos, ¿qué va a pasar aquí? Como sabemos, la serie, en los circuitos en serie, se comparte la misma corriente, siempre va a ser la misma corriente, pero ahora contamos con dos en paralelo. ¿Qué va a ocasionar? Como sabemos, la corriente en paralelo se suma esta vez, se acumula. Entonces, ¿qué esperamos? Si nosotros habíamos definido que tenemos aquí una corriente de cortocircuito de 0.1 amperes, pues quedamos que todo esto sería 0.1 amperes o 100 miliamperios, como se quiere decir. Tenemos aquí y tendríamos aquí lo mismo, 100 miliamperios. Entonces, si nosotros hacemos una suma, nos tendría que dar un total de 200 miliamperes de circuito. ¿Miren? Del voltaje, pues esperamos lo mismo. Miren, podemos correr la gráfica para comprobarlo. Y miren, aquí tenemos, como bien marca en nuestra Y1, tenemos un total de 200 miliamperes. Aquí, por lo mismo, porque se van sumando las corrientes. En el caso de este circuito en paralelo. Y ahora para ver nuestro voltaje final, simplemente vamos al cursor, vamos al valor de Y, le damos 0 y ¿qué nos da? 3.57. Lo mismo. ¿Por qué? Porque se mantiene igual el voltaje que ejercen las celdas. No se suma en este caso. Pero ahora nos vamos a nuestra situación 4, aquí. ¿Y qué esperamos de esto? En el serie, ya lo he repetido varias veces, pues vamos a tener la misma corriente, pero esta vez esperamos que el voltaje de las celdas se acumule. Como vemos aquí, vamos a simularlo. Vamos a checar la simulación otra vez. Esta vez he definido 8, porque ¿qué espero? Espero 7.50 y tantos, por la suma de 0.57 por 12. Entonces lo corro, y miren, tenemos ahora que nuestro cortocircuito es de 100 miliamperios, pero si me coloco ahora en nuestra Y0, que sería cuando ya la corriente pues ya no da, ¿y con qué nos encontramos? Nos vamos a enfocar aquí en nuestra X2, y miren, 7.99 amperios. Eso es el voltaje, el cual nos daría. ¿Por qué? Por la suma de todos estos. Pero, bueno, no es cierto. En realidad sería la de 7.41, perdón. Sería la de 7.41 porque esta sería la suma de las 12 del voltaje. Mira, como podemos ver aquí, ya puede ir cambiando, mira. Va cambiando si movemos el cursor. De hecho, si nos colocamos aquí, ya cuando el voltaje es 0, miren, más o menos por aquí, como podemos ver, ahora sí nos enfocamos en la X2, contamos con un voltaje de 7.15 aproximadamente. Ahora vamos a pasar con el análisis de la 5, el cual es lo mismo. Ay, parece muy cerca. Es lo mismo que la ocasión pasada, pero esta vez se nos pide que en un módulo se le aplique un 30% de sombra o un 70% de la radiación que se le está aplicando. Se le define lo mismo, ¿no? 0.1 amperios del cortocircuito. Ya, lo corremos y vemos. Para empezar, hay que ver dos cosas. Una, como vemos, ahora, ¿por qué nuestra corriente es 70 miliamperios? Bueno, como dice la ley de Kirchhoff de las corrientes, pues tiene que ser igual a cero. Entonces, se hace una equivalencia en todo el circuito y al final da 70.
da 70 la corriente final. Entonces 70 se recibe en todo el circuito, en todo el circuito. Entonces va a cambiar obviamente la corriente que fluye sobre él. Y ya si nos vamos al valor de cero, nos encontramos con un voltaje de 7.09. Se sigue sumando el voltaje, sí, el voltaje total, pero habrá menos voltaje. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de la corriente. Hubo un cambio de la corriente porque hubo sombra o no hubo tanto radiación ese día. Y esto puede ir variando en las versiones experimentales. Claro, ya cuando se haga la versión experimental, pues va a ir variando los valores, ya sea por, como ya habíamos dicho antes, pueden ser tres factores. Bueno, en realidad, sí, pueden ser tres factores. Una puede ser la sombra, el cual puede ser un día muy amigable o muy beneficioso para nosotros para hacer el experimento. Dos, sería más que nada que en esa zona el sol no es tan fuerte o no tiene tanta irradiación. Y tres, también podría ser como detectar mal esa corriente. También podría pasar eso, errores experimentales, ¿no? Pero más que nada todo dependería del clima o el ambiente donde estemos. Bueno, pues ya quedaría todo el análisis de nuestros circuitos, el multisim. Y pues sería todo de mi parte.